tan importante había sido. Y quien nos va a ayudar a entrar en la vida de Pedro Paulet es un peruano que, como en la vida, empezó así a averiguar un poquitito, leyó una revista en Argentina que hablaban de Pedro Paulet y ¿sabe qué? Le ha dedicado 17 años de su vida a examinar la obra y el legado de Pedro Paulet. 17 años. Él es Álvaro Mejía, que es un investigador, es un cineasta y es un comunicador. Y lo tenemos en la línea. Álvaro, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. El gusto es mío, muy agradecido y como le digo a todos los invitados, gracias por tu tiempo. Sé que eres muy ocupado, tenemos que terminar un par de minutos antes del programa porque tienes una reunión sumamente importante a las 4. 17 años estudiando la vida de Pedro Paulet, Álvaro, ¿ah? Sí, es verdad. Empecé el año 2004. De pura casualidad, ¿no? Buscando quién era Pedro Paulet, me encontré con una historia fascinante, ¿no? Y me puse a investigar. Y ahí te quedaste colgado, completamente colgado, y eso para beneficio de todos los peruanos, porque tu obra, tus entrevistas que están en YouTube, están en todas partes, están realmente ayudándonos a apreciar quién fue don Pedro Paulet. Así es que, bueno, vamos a entrar y vayamos al comiencito. Cuéntanos, vamos a dividir esta entrevista, señora, en 4 partes. La primera parte va a ser la que va a tratar sobre el origen de Pedro Paulet, dónde nació, cómo creció. Esa va a ser la primera parte. En la segunda parte vamos a analizar un poquito de la parte tecnológica de Pedro Paulet y cómo es que el trabajo de él, la visión de él, se usó luego en los viajes espaciales. En la tercera parte vamos a hablar de una cualidad que Álvaro Mejía considera que es una de las más importantes de Pedro Paulet, que fue un adelantado en su época en lo que se refiere a la geopolítica. Y por último, vamos a ver cuál es el legado de este gran hombre para el Perú. Álvaro, llévanos a Arequipa, llévanos a Islay, llévanos a 1800, ¿cuánto? ¿75? ¿Cuándo fue que nació Pedro Paulet? Llévanos a esa época. 74. Llévanos, por favor. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo creció? ¿En dónde? Bueno, Paulet nació en Arequipa el año de 1874. Para ubicarnos, son 5 años antes de la guerra con Chile. Nació en un hogar humilde, perdió a su padre a los 3 años y, pasa su primera infancia en la guerra. Y luego, acabada la guerra, que es la etapa llamada de reconstrucción, un sacerdote francés funda un colegio en Arequipa, el Colegio San Vicente de Paúl, que le llamaban la escuela de los pobres. Y el padre francés, Hippolyte Duhamel, hacía entrevistas a los niños y según su inteligencia que él podía percibir en la conversación, los aceptaba en el colegio. Y parece que esta es la manera en que conoció a Paulet. Le hizo una entrevista y el niño Paulet lo deslumbró con su lucidez y lo aceptó. Este era un colegio internado, tenía como misión buscar nuevas almas para que se dedicaran a ser sacerdotes. Paulet en algún momento lo quiso ser, pero terminó yéndose por el lado de la ciencia y la tecnología. A los 11 años más o menos es que ingresa recién al colegio y por esa época es que él descubre los fuegos artificiales de las profesiones para lanzar cohetes al aire. Estaba inspirado por los libros de Julio Verne, los libros de anticipación científica, de viajes a la luna y al fondo del mar, etcétera, y él empieza a experimentar con estos cohetes de carrizo y de pólvora. Wow. O sea, desde niñito él ya tenía esa idea de mandar y esa lectura inicial, y acá un mensaje a los padres de familia, Álvaro, que les compren libros a sus niños. Señor, señora, nunca nos cansaremos de decirle a sus niños, a sus niñas, cómprele, en vez de comprarle juguetitos, cosas, cómpreles libros. Cómpreles libros porque los libros dejan una profunda huella en la imaginación de los niños y leyendo a Julio Verne, entonces
Pedro Paulet dijo, qué interesante sería llegar al espacio, a la luna, y empezó. Luego ya entró a la escuela, entró a la universidad, y esto de la universidad es importante. ¿A qué universidad fue en Arequipa? A la Universidad Nacional San Agustín, la Universidad Nacional que hay en Arequipa, ¿no? Estamos hablando de 1890. Paulet era un muchacho humilde que ya había ganado medallas de oro, plata como artista, porque él pintaba, era escultor, hacía acuarelas, su nombre ya salía en los diarios, pero al momento de llegar a la escuela, a la universidad, parece que le faltaba dinero, y el rector de la universidad, que ya sabía de él, le pide al jurado que le tomen un examen, del cual él sale ovacionado por lo que sabía, ¿no? Wow. Y así puede ingresar a la universidad a pesar de la escasez de recursos que tenía. Ingresó a la universidad. Año, ¿Y se graduó de qué? ¿Tuvo grado universitario allí en San Agustín? Bueno, ahí obtiene el bachillerato de ciencias y de letras. Eso es lo que él obtiene. Ciencias y letras. Muy bien. Entonces, se graduó allí en San Agustín. Y de allí entonces sus preceptores, sus maestros, deciden mandarlo a Francia, a la Sorbona. ¿Cómo fue ese evento? Sí. Bueno, para ser sincero, parece que él se va cuando cumple la mayoría de edad, es decir, a los 21 años, en 1895. En aquella época 21 años era la mayoría de edad, y parece que se va con su propio dinero. Ahí hay dos versiones, ¿no? Una que dice que recibió una beca, pero la beca era un monto de dinero que, según su primo Francisco Mostajo, se le acabó pronto. Pero como él era un muchacho despierto, inteligente, que sabía muchas cosas, sabía francés, ya había hecho periodismo, era caricaturista, él se ganó la vida, se quedó en Francia ganándose la vida a la búsqueda de estudiar. Él es de la generación que viaja a Europa para volver a reconstruir el Perú después de la guerra. Esta era uno de sus objetivos. Él llevaba al Perú en el corazón, ¿no? Y, como digo, según lo que dice Francisco Mostajo, la beca era teórica, es decir, que era poquita plata y que se le acabó pronto, digamos, ¿no? Pero él se puso a trabajar. ¿Y el objetivo principal de su viaje a la Sorbona fue entonces hacer alguna especialidad, hacer algún tipo de actividad puntual? Sí, a estudiar ingeniería química. Ingeniería química. Qué interesante. Muy bien, entonces nació en Arequipa, se crió, fue pobre, llegó un tipo brillante que ya pintaba, ya esculpía, ya hacía ciencias, ya mandaba cohetes y todas esas cosas, y por su inteligencia extrema lo admiten en la universidad, así es que se va a hacer ingeniería química a Francia. Álvaro, hagamos una pausa. Vamos a regresar y vamos a analizar en el siguiente segmento la contribución que Pedro Paulet ha hecho al mundo de la ciencia y al mundo de los viajes espaciales. Regresamos. Señora, a examinar, a investigar la vida de uno de los más grandes peruanos que ha dado nuestra tierra, Pedro Paulet, que de aquí a poco va a estar su rostro en los billetes de 100 soles. Ya nos dijo que nació en Arequipa, hogar pobre, quedó huérfano, creció con su familia materna, con los Mostajo. Por su inteligencia llegó a la universidad, no tenía plata, le hicieron un examen de ingreso, deslumbró al jurado, pase usted, se graduó en Ciencias y Humanidades, y de allí, por la inteligencia que tenía, lo mandaron y se fue a Europa, se fue a la Sorbona en Francia a estudiar ingeniería química. ¿Cuándo salió de Perú Paulet y cuál fue su devenir allí en Francia, Álvaro? Salió a fines del 1895 y en 1897 él es admitido en la Sociedad Astronómica Francesa, cuyo presidente era nada menos que Camille Flammarion, el astrónomo y divulgador científico más importante del mundo en ese momento. En ese contexto también quiero señalar un par de cosas, ¿no? El cine se acababa de inventar el automóvil, que es algo que maravilla a Paulet, y él manda artículos que son publicados en diarios peruanos.
Y en la Sociedad Astronómica Francesa lo que hacían era estudiar la atmósfera terrestre, la meteorología, y hacían viajes en globos aerostáticos. Entonces Paulet toma parte de estos experimentos y esto le va a servir para que conozca efectivamente la atmósfera y que él pueda planear un avión cohete, como vamos a ver luego, que debía volar a 20.000 metros de altura, un avión metálico, ¿no? Y bueno, buscando además construir el motor ideal para este avión, él sabía que los conocimientos químicos eran fundamentales. Entonces es así que entra a la Universidad La Sorbona de París. Y ahí se plantea un asunto sumamente importante y me parece a mí de vital importancia desde el punto de vista científico y la influencia con esto de los viajes interespaciales. Señora, póngase a pensar. Aquí en la atmósfera, en la Tierra, cuando usted lanza un cohete, prende un fósforo, eso se quema porque hay oxígeno en nuestra atmósfera. Pero en el espacio exterior, a miles de kilómetros encima, allí ya no hay oxígeno. Entonces la pólvora no funciona. Pues si usted prende un fósforo, nunca se va a prender porque no hay oxígeno. Allí se necesitaría tener, para que los cohetes puedan avanzar en el espacio, algún tipo de combustible que no necesite oxígeno, que cree su propio oxígeno y su propia energía. Y allí es donde Pedro Paulet, en esos primeros años, Álvaro, en Francia, se fija en una sustancia que es el tetraóxido de nitrógeno como combustible líquido. Cuéntanos esa partecita. Sí, bueno, a ver, les explico a partir de un motor de automóvil. En el motor de automóvil tenemos el combustible, que es la gasolina, y el oxígeno, que es el comburente u oxidante. Eso en el espacio no tiene mayor valor. Entonces lo que hizo Paulet fue quitar el pistón del motor del automóvil y colocar un segundo tanque para una sustancia líquida que sirviera como oxidante. La encontró en un explosivo para la guerra o para la minería. Este explosivo se llamaba panclasita y tenía dos componentes, el tetraóxido de nitrógeno y la gasolina. Y entonces puso cada sustancia en un tanque distinto y estos al juntarse generaban la combustión. Eso es lo que él esperaba, que en el espacio, que donde no hay oxígeno, pudieran interactuar estas dos sustancias generando una combustión, sustancias líquidas, a diferencia. Energía, lógico. Exacto. Y ahí entonces diseña su cohete, ¿no? Que tenía una cápsula y tenía dos alerones. Este alerón daba vueltas. Cuando los cohetes apuntaban para abajo, obviamente la cápsula tenía que ir hacia arriba. Y luego cuando los alerones apuntaban hacia atrás, los cohetes le daban propulsión hacia adelante. Él lo inventó eso, le escribió eso, pero aquí hay un aspecto fundamental que nos lo has contado, Álvaro, que yo quisiera que nuestros oyentes puedan percibir. Hay una diferencia fundamental entre un científico teórico, un científico que hace publicaciones, que hace cosas en el laboratorio, un científico puro y un inventor, un ingeniero. Son cosas diferentes. Paulet no era el académico, ratoncito de biblioteca de ciencias, tenía conocimiento científico obviamente, pero él era más del grupo de inventores, de hacedores. Cuéntanos eso. Claro. Digamos, hay un experto aeroespacial, Teodoro von Karman. Él dice: los científicos analizan lo que existe, los ingenieros inventan lo que no existe. Entonces, en realidad es al revés. Primero son los inventores. Claro. Lo hemos perdido el sonido de Álvaro. Entonces, este concepto es fundamental mientras recuperamos el audio de Álvaro, señora, en el programa. Fíjese la diferencia, lo que nos ha dicho, lo que dijo el alemán. Los científicos examinan la realidad, mientras que los inventores inventan lo que no existe. Y lo que nos estaba diciendo Álvaro es que cuando alguien inventa y dice, Julio Verne, qué sé yo, dice, inventemos un cohete que vaya hacia la luna. Bueno, ese es el sueño. Ya vienen luego los científicos que estudian cómo se podría hacer ese sueño realidad. Entonces, Álvaro Mejía lo que nos ha estado diciendo es que Pedro Paulet
fue este segundo tipo de persona, el inventor, el ingeniero, el hacedor de cosas. Y, por ejemplo, los hermanos Wright, que son los que hicieron el primer vuelo sí, ahí tenemos ya a Álvaro. Álvaro, estamos contigo. Sí, Álvaro. Los hermanos Wright, Sí, ellos eran mecánicos de bicicleta. Ellos no eran universitarios, no eran científicos graduados de una universidad. Pero desarrollaron el avión. Ahí, ¿perdón? Desarrollaron el avión con esos conocimientos de mecánica de bicicleta. Exactamente. Ellos inventaron el aeroplano a partir de su práctica diaria, ¿no? Con las bicicletas, y estaban pensando cómo hacer para que el avión vuele y cómo hacer para que diera una vuelta, ¿no? Ese era Pedro Paulet, entonces. Pedro Paulet pertenecía a este grupo de visionarios, inventores, técnicos, tecnológicos, llamémoslo como querramos. Tenía bases científicas, obviamente, que había hecho en la universidad, tanto en Arequipa como en la Sorbona, pero su mente estaba en la invención. Muy bien, dime, Álvaro, él trató de que este invento con líquido combustible, etcétera, fuera apoyado por gobiernos en Europa. ¿Lo chotearon? ¿Cómo fue? No, él amaba tanto al Perú que él se guardaba el asunto en secreto hasta que vino a Lima a dirigir la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día es el Politécnico José Pardo, que está en la cuadra 6 de la Avenida Grau. Él vino como director y él venía con la esperanza de poder desarrollar una industria aeronáutica. Pero su invento estaba demasiado adelantado. Y como digo, él se guardaba en reserva esto porque, dado que su combustible y su comburente estaban basados en un explosivo, esto no era algo que se pudiera estar divulgando así tan fácilmente. Él además era consciente que el Perú era un país con escasos recursos. Entonces, lo primero que él propone es una fuerza aérea, pero basada en globos aerostáticos. Hay gráficos, ¿no? Donde él se ve en globos aerostáticos que están avistando a lo lejos barcos o hacia abajo submarinos o tropas a pie, ¿no? Y él proponía eso. Pero él pensaba que... ¿Perdón? No, te voy a decir, él entonces desarrolla esto allá en Francia desde que se fue en 1895, 96, el año 1900, el siglo lo agarra ya, 901, 902, desarrolló todo esto y como tú dices, decía, esto lo quisiera hacer en el Perú, esto lo quisiera hacer en el Perú, esto lo quisiera hacer en el Perú, hasta que regresa al Perú. Regresó en 1905 o 6. 5. En 1905. Álvaro, hagamos una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver qué pasó, señor, señora. Y esta es una lección para todos. Cuando Pedro Paulet, brillante hombre, viene desde Francia al Perú a tratar de implantar estas ideas visionarias. ¿Qué cree que pasó? Regresamos. Es un foxtrot peruano. Foxtrot. Esto se escuchaba en los años 15, 20 del siglo pasado, o sea, hace poco más de 100 años. Esta era la música que se escuchaba cuando uno de los hombres más brillantes que ha dado nuestra patria, don Pedro Paulet, estaba vivo y estaba tratando de hacer realidad sus sueños. Y por eso que es considerado uno de los hombres más brillantes, uno de los peruanos más brillantes de todas las épocas, y su rostro va a estar en los billetes de 100 soles muy pronto. Álvaro Mejía es un comunicador, investigador que ha dedicado los últimos 17 años de su vida a ver todo lo que tiene relación con Pedro Paulet. Está haciendo un documental que todos estamos esperando con muchas ansias para que cuando ya lo tenga listo nos lo anuncie y podamos ver la vida de este gran peruano Pedro Paulet. Ya nos dijo que nació en Arequipa, era muy pobre, con mucho esfuerzo y mucha inteligencia llegó a la Universidad Nacional San Agustín. De allí, por su inteligencia, fue becado a Francia, a la Sorbona. Allí desarrolló un tipo de combustible líquido que hubiera funcionado en el espacio e diseñó una cápsula espacial que tenía 2 alerones y allí se quedó con esa idea y él siempre decía, ahí la pueden ver en pantalla, esa es la cápsula de Pedro Paulet.
Paulet, que diseñó a comienzos del siglo pasado y tenía en su motor una sustancia líquida, el tetraóxido de nitrógeno, que después, como veremos en un rato, se ha usado en los viajes espaciales. Muy bien, pero nos está diciendo Álvaro Mejía que él quería dedicarle todo esto al Perú y el presidente José Pardo Ibarreda, que fue conocido como el presidente de la educación, lo trae al Perú en 1905. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo en el Perú y qué no hizo Álvaro, don Pedro Paulet, en el Perú a su regreso? Bueno, Paulet viene con la idea que él traía ya de Europa y de tiempos atrás de querer industrializar el país. Es decir, que no seamos solamente exportadores de materias primas, sino de que pudiéramos convertir esos productos o esos recursos naturales en productos que se pudieran vender, productos con valor agregado. Justo lo que estamos conversando el día de hoy en el ambiente peruano, ¿no? Y además a partir de la cuarentena, de que necesitamos ciencia y tecnología, industrializarnos, bueno, eso ya Paulet lo estaba planteando a inicios del siglo XX. En 1905, qué barbaridad. ¿Y lo dejaron hacer? ¿Qué hizo? Bueno, lo dejaron, no lo dejaron hacerlo, ¿no? Él proponía también esta industria aeronáutica a futuro. Él quería que pudiéramos construir aviones, que el Perú dominase los aires, que hubiese una fuerza aérea militar, pero nada de eso se cumplió. Curiosamente, en el año 1910 hubo una euforia por la aviación porque empezaron a llegar cables de Europa en que un peruano, Jorge Chávez, estaba batiendo récords de altura en aeroplanos. Y esto le dio a Paulet la esperanza de que el gobierno se iba a interesar en crear una industria aeronáutica, iba a militarizar la fuerza aérea. Normalmente los inventos parten del ámbito militar y luego pasan al ámbito civil, y Paulet decía, bueno, sigamos esa línea. Pero lamentablemente nada de eso se cumplió, ¿no? Y él quedó decepcionado. Su proyecto de avión, que lo termina revelando en 1910, queda relegado. Porque estamos hablando, para ubicarnos en el tiempo, para que nuestros oyentes también se ubiquen en el tiempo, estamos hablando 1905, 1906, 7, 8, 9, 10. Esa era la época en que realmente la revolución industrial, Álvaro, empezaba en el mundo. Estados Unidos empezaba su poderío tecnológico, Europa, y Pedro Paulet decía, el Perú, y eso lo vamos a ver en un rato porque él tenía esta visión geopolítica. Él decía, el Perú está maravillosamente ubicado en la costa oeste de Sudamérica, puede ser el centro de todo lo que es este continente, pero para eso necesitamos tecnología, para eso necesitamos toda industria. Allí sí que se puede decir que lo chotearon entonces y se regresó a Europa en 1911 decepcionado. ¿A qué se fue a hacer? ¿Qué cosas hizo en Europa Pedro Paulet cuando regresó? Entre otras cosas, fue director de una editorial en Francia, pero también tuvo una fábrica de juguetes irrompibles. Se dedicó a negocios privados, ¿no? Ya no a trabajar para el Estado, sino, claro. Porque se casó, tengo entendido, se casó y tuvo creo que 7 hijos, ¿verdad? 7 hijos, sí, entonces ya tenía que mantener un hogar, pues ya eso de los cohetes y la cosa no le daba plata, entonces se puso a trabajar. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Álvaro allí, empresario, hombre de negocios, y una fecha importante para él es 1921, cuando estaba allá y el entonces ya presidente Augusto B. Leguía lo nombra ¿qué? Lo nombra diplomático cónsul en Dresde, Alemania. Paulet lo que hace es decir, bueno, yo acepto el cargo, pero me quedo en Europa, ¿no? Yo quiero seguir estudiando. Es decir, él no vuelve al Perú, sino él sigue trabajando como diplomático, estado a favor del Estado peruano, y estudiando todo lo que podía, absorbiendo todo lo que podía de la ciencia y de la tecnología europea.
todo para luego replicarlo en el Perú. Ese era su objetivo. Su sueño, todo replicarlo. Sueño. 1921, entonces se convierte en un diplomático. Esa es otra de las avenidas en la vida de Pedro Paulet. Fue un diplomático. Hasta que lo enamoran y en 1935 el general Óscar Benavides, que toma cargo de la presidencia, lo enamora y lo vuelve a traer por segunda vez al Perú en 1935, 5 años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué vino? ¿Qué hizo? Vino como director del Departamento Comercial de la Cancillería. Básicamente su función era, así como lo describe su hija, Megan Paulet, era ver qué cosas podía vender el Perú. Ya que él tenía un largo recorrido por otros países, él sabía qué cosas necesitaban los países industrializados, desarrollados, y él se encargaba de ver, el Perú puede vender esto, podemos potenciar esto, podemos crear una industria de esto otro. Ese era su cargo, y sacaba una revista en inglés y en castellano. Es una revista que se distribuía a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Y seguían sus ideas y ahí es donde empieza a desarrollar un aspecto de su vida que tú has dicho, Álvaro, que quizás sea uno de los más importantes, el de la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica y cómo es que Pedro Paulet expresa esa visión de geopolítica que él tenía? Paulet tenía una idea de que el Perú podía ocupar un rol central en el desarrollo mundial. Es decir, el Perú podía, según él, convertirse en una potencia. Y lo que él tenía era una mirada global de dónde estaba ubicado geográficamente el Perú y cuáles podían ser sus pretensiones de desarrollo. Entonces él decía, por ejemplo, que geográficamente el Perú estaba en la costa de Sudamérica, en una zona privilegiada en el Pacífico. Él venía... Exactamente, se nos ha ido el audio nuevamente, vamos a recuperarlo. Lo que nos estaba explicando Álvaro, señora, era que Paulet decía, el Perú está en esta parte de Sudamérica, en la costa del Pacífico. ¿Por qué no hacemos un ferrocarril? Mira lo que hablaba Paulet en el año 35. Un ferrocarril que vaya desde Lima para el sur, para el Cusco, que atraviese Bolivia y que llegue a Buenos Aires. Y así le damos entonces salida a Argentina, al Pacífico y al Perú, al Atlántico. ¡Wow! Eso se llama geopolítica, cuando usted ve el mapa y luego ve la política del mapa y usted tiene visiones de cómo puede ser todo. Entonces, cuéntanos, para terminar, porque nos falta un minutito en este segmento, Álvaro, esta visión geopolítica estaba diciéndole a los oyentes de ese ferrocarril que él quería construir entre Lima y Buenos Aires. Sí, este ferrocarril él le llamaba la Gran Diagonal Sudamericana. Esto lo propone en su libro sobre la economía japonesa. Era un tren que debía partir del Callao, pasar por el Cusco, La Paz y acabar en Buenos Aires. Esto dentro del contexto de que él quería una industria continental. Y entonces, a la par de la industria venía el lado comercial. Entonces, este tren serviría para que, por ejemplo, Argentina saque productos hacia Japón por el Pacífico y que el Perú tenga una salida hacia Europa por el Atlántico. Argentina, según lo que él señalaba, era uno de los socios comerciales de Japón más importantes. Por lo tanto, este tren iba a permitir el ida y vuelta de los productos sudamericanos. Él decía, productos de Pampa, los de Argentina, y nosotros tenemos productos del Ande. Entonces podemos hacer un intercambio y tenemos dos salidas, dos océanos. Además, él proponía una industria sudamericana, y en la última etapa de su vida propone además una industria aeronáutica sudamericana. Muy bien, quedémonos ahí. Álvaro, hagamos una cosita. Industria aeronáutica sudamericana, siempre teniendo al Perú como centro, en este caso en la geopolítica quizás con Argentina. Regresamos después de la pausa para
abundar un poco más en este importante concepto y llegamos al final de la vida de Pedro Paulet. En cualquier otro momento, señor, señora, sobre todo con sus niños pequeños. Ojalá que lo pueda usted escuchar. Álvaro, estábamos entonces en que él regresó al Perú en 1935 y ahí desarrolló todas sus ideas geopolíticas en la que él veía al Perú como el centro de Sudamérica, hacer este ferrocarril a Buenos Aires. Es decir, él tuvo toda esta visión enorme que si se hubiera plasmado todo eso, obviamente que hubiera sido de nuestra patria, hubiera sido otra cosa. Pero el 35 sucedió eso y ya el 41 él se hizo muy amigo del general Óscar Benavides, que dejó la presidencia y fue nombrado embajador en la Argentina, y Benavides se lo llevó a la Argentina. Cuéntanos allá en Argentina qué pasó. Brevemente nos quedan 5 minutos de programa. Hay un detalle que he omitido. En el año 36 se funda en el Perú la Fábrica Nacional de Aviones. Y en Argentina existe ya la fábrica militar de aviones. Entonces, en el año 41, que es ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Paulet escribía que los industriales europeos que estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial deberían ser atraídos hacia el Perú, fundar una siderúrgica, como lo estaba haciendo Argentina. De hecho, el presidente Prado Garreche quería fundar una siderúrgica, que los avatares de la guerra lo impidieron, y Paulet va a Argentina a estrechar lazos comerciales, industriales, y en Argentina pasa una cosa curiosa. Bueno, no es curiosa, en verdad. En 1943, en octubre del 43, insurge la figura de Juan Domingo Perón. Tenía un proyecto industrial, militar y en particular aeronáutico y astronáutico. Entonces, cabe la posibilidad que en el año 44 ellos dos hayan interactuado. Lo digo porque a inicios del 45, Paulet fallece en Buenos Aires y el gobierno argentino otorga un decreto por el cual Paulet debe ser enterrado con honores de coronel argentino y todas las instituciones públicas y militares deben embanderarse a media asta. En el año 44, estaba omitiendo esto, Paulet dio una entrevista a un diario argentino en el cual proponía la industria aeronáutica sudamericana. Entonces creo que en ese contexto ha habido esta interacción entre Perón, Paulet, el mariscal Benavides, y creo que este decreto, dado a la muerte de Paulet, responde a eso, ¿no? Wow. Falta ajustar a esa unión, a esa colaboración, y obviamente todos sabemos que en los años 50, 60, 70 Argentina ha tenido un desarrollo técnico muy grande. En este momento Argentina es el único país en América Latina que puede fabricar vacunas contra COVID. No hay otro país excepto Brasil. Entonces, ¿quién sabe si Paulet influyó en eso? Y Paulet murió sin conocer todo esto. Murió en el año 45, en enero. Tenemos 2 minutitos. ¿Por qué se dice que Pedro Paulet o el trabajo de Pedro Paulet hizo posible los viajes espaciales y que el hombre llegue a la Luna? Justamente por haber descubierto la capacidad del tetraóxido de nitrógeno como el propulsor, el combustible ideal líquido para los motores. Ahora, el padre de los vuelos espaciales aquí en Estados Unidos es un alemán, Werner von Braun, que trabajó para los nazis, etcétera. Es toda una historia larga, pero él tiene un libro, y en este libro él dice, todo en término potencial, dice, si es que lo que dice Pedro Paulet fuera cierto, Pedro Paulet debería ser considerado como uno de los pioneros. Es como que está en la lista, pero no está en la lista. O sea, pero la visión que tuvo don Pedro Paulet, eso sí es indudable, no hay duda de que él la tuvo, pero que no publicó, quizás no tuvo sus patentes. Por eso es de que incluso Werner von Braun como que lo pone en tiempo potencial. Así es. Sobre ese punto diré solo esto. Paulet en el año 10 da una entrevista en el diario La Prensa, 5 días antes de la hazaña de Jorge Chávez,
Y ahí él dice, no pienso tomar patente. Es decir, él ya describe en esa entrevista el invento y luego dice, no pienso tomar patente. O sea, pero esa entrevista es la patente. No hay más. Ujú. Exacto, porque en Nadie... 1910 ya se estaba reconociendo. Entonces, la Exacto. visión, ese trabajo inicial, pionero de Pedro Paulet a comienzos de los 1900 con este combustible líquido, fue luego tomado por los alemanes que hicieron sus cohetes y luego con Wernher von Braun lo lleva a Estados Unidos, se funda la NASA y el hombre llega a la Luna. Podemos decir entonces, a ver, Álvaro, no podemos decir que Pedro Paulet, ¿verdad? Para no pecar de chauvinistas, es el padre de los viajes espaciales. Yo creo que eso no se puede decir. A ver, corrígeme. No. Lo que sí se puede decir que él fue un visionario y parte de lo que él hizo sí sirvió para eso. Y el pionero de los motores de combustible líquido. El pionero Eso sí. de los motores con combustible líquido. Ese es Sí. el gran peruano, don Pedro Paulet. Así Álvaro. es. Y pues nada, yo sé que tienes que hacer. Muchas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias. La verdad que me ha encantado conversar contigo y sobre todo que lleves a nuestros oyentes a estos recovecos de la historia para apreciar que los peruanos tenemos el potencial de ser los mejores del mundo si nos lo proponemos. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos. Álvaro Mejía, comunicador, investigador, el que más sabe sobre Pedro Paulet en el Perú. Señor, señora, a sus niños, a sus niñitas, incúlqueles la ciencia, las letras, las humanidades, lo que sea. Por favor, señora, por favor, señor, a sus niños ponga todo el tiempo del mundo en su educación. Si su niñita dice, mamita, yo quiero ser bailarina de ballet, usted le va a dar todas las facilidades a esa niña. Si su niño le dice, papá, yo quiero ser arqueólogo, usted le va a dar todas las facilidades a ese niño para que sea un arqueólogo. Solamente con el apoyo incondicional de los padres, nuestros hijos van a salir adelante. Fíjese qué tal historia la que hemos escuchado hoy día de don Pedro Paulet Mostajo, nacido en Arequipa en 1874. ¿Le gustó el programa? Pues Betty Elías y Catalina Quinto lo produjeron. Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos. Nosotros nos vamos hasta mañana, 7:30 de la mañana, en la primera edición de La Rotativa del Aire. Mire usted, todas esas cosas que se discutían antes, cuán vigentes son. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso a Pedro Paulet? Bueno, ahora, la próxima vez que usted vea una cara en el billete de 100 soles, ¿quién es este Pedro Paulet? Ya usted sabe quién fue.